Vamos a comenzar la sesión de hoy en lo que respecta a la asignatura de Clínica de Derecho Fiscal. Con antelación estuvimos analizando lo relativo al recurso de revocación y su resolución. Analizamos la forma en cómo debe realizarse el escrito mediante el cual se interpone dicho recurso, los diferentes autos que pueden recaer al mismo, que van desde la prevención, el requerimiento por parte de la autoridad cuando no cumplo con todos y cada uno de los requisitos que señala el Código Fiscal de la Federación, o en su caso el desechamiento cuando lo estoy promoviendo pero existe una notoria causal de improcedencia. Luego entonces otro mecanismo de defensa con que cuentan los gobernados para combatir las determinaciones que considera arbitrarias o ilegales por parte de la autoridad fiscal, pues es precisamente lo concerniente al juicio de nulidad, también conocido como juicio contencioso administrativo. Este juicio tiene como objetivo lograr la anulación de los actos reclamados como ilegales por parte de una autoridad fiscal. Si bien es cierto, estas cuestiones ya las vimos hace 2 cuatrimestres cuando tuvimos el curso de Derecho Fiscal 2 o Derecho Procesal Fiscal, vamos a hacer una breve remembranza de lo que representa este juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo antes de empezar a analizar los requisitos que debe contener el escrito mediante el cual se promueve el juicio de nulidad. Y entonces me permito darles una definición que en su caso les manejé dentro de su material. Esto también se los voy a compartir, se los hago llegar una vez que finalicemos la presente sesión para que pues tengan estos materiales. Algunos ya tienen parte de ellos porque, como lo comentamos, ya vimos la parte teórica dentro de lo que es Derecho Fiscal 2. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo se realizaría el escrito mediante el cual se inicia este tipo de juicio. ¿Qué nos dice Gavino Fraga en relación a lo que es el juicio contencioso administrativo? Me dice que atendiendo a los órganos competentes para conocer de las controversias que provocan la actuación administrativa, cuando dichos órganos son tribunales especializados, llamados comúnmente tribunales administrativos, por lo que desde el punto material existe propiamente un juicio contencioso administrativo y hay una controversia entre un particular afectado en su derecho, su esfera jurídica, y la administración pública, pues entonces lo que da causa o motivo es al inicio de lo que se conoce como el juicio de nulidad. Luego entonces Hugo Carrasco Iriarte nos dice que el juicio de nulidad es el proceso seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal. Hoy, como ya lo sabemos, cambió su denominación, actualmente se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que este juicio tiene por objeto resolver las controversias que se susciten entre los contribuyentes y, fíjense bien, las autoridades fiscales y administrativas pertenecientes a la administración pública federal. ¿Esto qué quiere decir? Que debo distinguir entre lo que son los tribunales de justicia administrativa del orden común y lo que es propiamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como lo vimos en el concepto que anteriormente les proporcioné, si el conflicto se suscita entre lo que es una autoridad federal, como lo es en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su órgano desconcentrado, como lo es el Servicio de Administración Tributaria, pues quien debe resolver ese conflicto es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del juicio de nulidad.
Pero si estamos hablando de una controversia entre entes u órganos de la administración pública local o incluso municipal, quien debe resolver son los tribunales de justicia administrativa del fuero común, es decir, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ejemplo, si Lucy tiene un conflicto con la tesorería, o más bien con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, sería ilógico que promoviera el juicio de nulidad y presentara su demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues no es la autoridad competente para conocer de este tipo de juicios. Para eso está el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que resuelve conflictos entre órganos de la administración pública de la Ciudad de México y los gobernados. Bien, ahora vamos a otro concepto que nos dan en relación a lo que es el juicio contencioso administrativo. Es el que nos proporciona Iván Ramírez Chavero, quien define al juicio contencioso administrativo como aquel que se tramita ante los tribunales administrativos con la finalidad de resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública en virtud de los actos emitidos por esta última. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Lucy. No, profe, bueno, entonces el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es para toda la República y el de la Ciudad de México únicamente para asuntos de la Ciudad de México o sí, personas, ¿no? Sí, pero también toma en consideración si es para toda la República, pero para conflictos contra la administración pública federal. Ok. ¿Sí? Porque si son del fuero común, tienes que acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad que te corresponda. Por ejemplo, si tienes un conflicto con el municipio de Nezahualcóyotl, es obvio que no vas a acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿verdad? Tendrías que acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Estado de México, ¿no? Así es. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, obviamente nosotros vamos a hablar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque la cuestión fiscal normalmente se regula por el Código Fiscal de la Federación, aunque también tenemos códigos fiscales o en algunas entidades federativas les llaman códigos financieros o códigos tributarios. Puede variar la denominación, pero como ya lo vimos, para eso hay un tribunal especializado en cada una de las entidades federativas. Ahora, la existencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encuentra en lo dispuesto por el artículo 73, fracción 21, letra H de la Constitución Federal, el cual en términos generales nos establece que dicho tribunal tiene como misión el control de la legalidad de los actos de la Administración Pública Federal, por lo que es un tribunal de lo contencioso administrativo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que le otorga su propia ley orgánica, integrado por una sala superior, salas regionales, una junta de gobierno y una administración. Aquí es importante también precisar que hay una iniciativa de reforma a la estructura. Bueno, ya debemos irnos acostumbrando a esto, ¿no? A las modificaciones en relación a la estructura de los órganos encargados de administrar justicia, y pretenden eliminar por ahí algunas salas especializadas, sobre todo lo relativo a las salas especializadas en el combate a la corrupción y responsabilidad de servidores públicos. Entonces va a cambiar tarde o temprano, a lo mejor en unos días o a más tardar en unos meses, la estructura de lo que sería el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa. Este tribunal anteriormente se le conocía también como Tribunal Fiscal de la Federación. A lo mejor algunos de ustedes llegaron a escuchar de esa denominación. Sin embargo, en 1995 cambió su nombre a Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sin embargo, por una reforma constitucional que se publicó el 27 de mayo de 2015, cambia su denominación y actualmente se le conoce como Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y como ya lo comentamos, su regulación está en específico en el artículo 73, fracción 29, letra H de nuestra Constitución Federal. Ahora, ¿qué más? En relación a la competencia, para ello tenemos que remitirnos a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y su artículo 3 nos dice que este tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia fiscal que se indican a continuación. Nos habla de los decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. Ya vimos en amparo lo relativo a lo que es una norma general, cuando es de carácter autoaplicativo, cuando de carácter heteroaplicativo, y mencionábamos que en esos casos no estoy obligado a agotar los recursos ordinarios que prevea la ley. Aquí sí se prevé un recurso, o más bien un medio de defensa, como lo es el juicio de nulidad, cuando se trate de decretos y acuerdos de carácter general o reglamentos, siempre y cuando sean autoaplicativos. También se reclame su primer acto de aplicación, es decir, cuando se trate de normas de carácter general heteroaplicativas. Sin embargo, no estamos obligados a agotar este recurso. ¿Por qué? Porque los amparos contra normas generales son propiamente un juicio de constitucionalidad, y vimos en su momento lo que era el control difuso y el control difuso concentrado. El control difuso genérico es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para hacer prevalecer la Constitución Federal y ahora los tratados internacionales por encima de lo que establezcan las constituciones y las leyes locales. Y luego tenemos el control difuso concentrado, que es la facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación para declarar la inconstitucionalidad de una norma general. Y en este caso dicha facultad solamente recae sobre los tribunales de la Federación, llámense Suprema Corte de Justicia de la Nación, llámese tribunales colegiados de circuito o juzgados de distrito. Entonces, las únicas autoridades facultadas para declarar la inconstitucionalidad de una ley, pues propiamente son los tribunales de la Federación, y en ese sentido la jurisprudencia ha establecido que tratándose de amparo contra normas generales no estamos obligados a agotar el principio de definitividad. Es decir, yo pudiera libremente combatir una norma de carácter general a través del juicio de nulidad, o bien irme directamente al amparo indirecto. Ustedes ya decidirán en su momento, dependiendo de su estrategia legal, si deciden agotar este medio de impugnación o bien promover el amparo indirecto. Yo en lo personal normalmente promuevo un amparo indirecto. Luego me dice también que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal conocerá de las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales federales. Insisto, son controversias entre la Federación y los particulares y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Recordemos que
los organismos fiscales autónomos son aquellos que cuentan con una personalidad y patrimonio propio, como por ejemplo el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, el ISFAM, que para efectos fiscales entonces son consideradas como organismos fiscales autónomos, contra los cuales procede tanto el juicio de nulidad como también, lo veremos después, el juicio de amparo. Este tribunal también deberá conocer de aquellas resoluciones que nieguen la devolución de un ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación, o aquel que fue indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales, obviamente de carácter federal. También va a conocer de aquellas resoluciones que le causen agravio en materia fiscal a los gobernados, distintas de las que ya analizamos con antelación. Y también estará obligado a conocer de las resoluciones que requieran el pago de garantías en favor de la federación, las entidades federativas o los municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado. También conocerán de todo lo relativo a las resoluciones en materia de comercio exterior, que de alguna manera esto es complementario a lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, y contra las cuales también procede el recurso de revocación. Bueno, obviamente conoce demás actos, pero mencioné los que tienen sobre todo relación con nuestra materia, es decir, con la materia fiscal. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok, bueno. Esto nada más es a manera de recordatorio. Como les comento, ya está el material. Ahorita lo subo a la plataforma para que lo puedan leer con detenimiento. ¿Qué más? Bueno, vamos a la parte que nos interesa. Lo relativo a la demanda de nulidad. La demanda de nulidad es el documento con el que se empieza el proceso o juicio contencioso administrativo, también conocido como juicio de nulidad, y en virtud de ella el actor o demandante, como así lo denomina la ley, promueve una contienda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en este caso ejerciendo una acción pretendiendo obtener la nulidad del acto impugnado. Entonces, al efecto, tenemos que Briceño Sierra define a la demanda como el acto inicial que expresa en conjunto los datos que tienen valor no solo para el proceso, sino para el litigio, entendiéndose por una discrepancia sustantiva entre lo que es la pretensión, en este caso del actor, y lo que en su momento determinó la autoridad fiscal. Ahora vamos a ver cuáles serían los requisitos que debe contener la demanda de nulidad. Estos están descritos por el artículo, anoten, eso sí es importante, el artículo 14 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual nos establece expresamente que la demanda de nulidad debe cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, se debe señalar el nombre y domicilio fiscal del demandante, en su caso el domicilio para oír recibir notificaciones. Aquí la ley me dice de la jurisdicción, más bien es dentro de la demarcación territorial de la sala regional competente, el nombre del apoderado o representante, si es el caso, y su dirección de correo electrónico. Aquí recordemos también parte de lo que estuvimos viendo en la asignatura
de derecho de amparo y también cuando analizamos lo relativo al recurso de revisión, a veces el recurrente o aquí propiamente el demandante puede promover por propio derecho o bien en nombre y representación de otra persona, para lo cual pues debemos esto plasmarlo en el escrito y decir si es por propio derecho o si es en representación de otra persona, y si es así además debemos acompañar el documento, ¿verdad?, con el cual acreditemos dicha personalidad. Si se trata de personas morales, pues obviamente debo exhibir el instrumento notarial donde se le haya otorgado dicha facultad a la persona que está actuando en nombre y representación de la persona moral. ¿Qué más debemos señalar? Debemos precisar la resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un decreto, un acuerdo, acto o resolución de carácter general, también debemos precisar la fecha de su publicación. Esto tiene una razón de ser para efectos de que se pueda hacer el cómputo del plazo con el que contábamos para en su momento promover el juicio de nulidad, y la autoridad que vaya a conocer en este caso del juicio, como lo es una sala regional del tribunal, pueda determinar si lo hice en tiempo y forma o a lo mejor ya precluyó mi derecho. ¿Qué más debo señalar? Debo señalar a las autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa. Vamos a ver que cuando una resolución administrativa favorece a un gobernado, la autoridad puede promover un juicio que propiamente no es el juicio de nulidad. Ellos van a promover un juicio que se llama juicio de lesividad, y quien lo va a promover es la autoridad a efecto de que se modifique la resolución que en su caso resultó favorable a un particular, pero sigue la misma estructura de lo que es el juicio de nulidad. ¿Alguna pregunta en relación a esto último que acabo de comentar? ¿No? Yo sí me lo puedo volver a explicar. Ok, nosotros como particulares lo que promovemos es el juicio de nulidad, ¿sí? Ok. En contra de un acto de una autoridad fiscal, o ya vimos puede ser una autoridad administrativa de carácter federal. Sin embargo, cuando existe una resolución de carácter administrativo que beneficia a un particular, la autoridad puede impugnar esa determinación, pero no lo haría a través del juicio de nulidad, sino a través de un juicio que recibe el nombre, valga la redundancia, de juicio de lesividad, ¿sí? Y la demanda lleva más o menos la misma estructura, ¿sí? Luego, ¿qué más tengo que señalar? Los hechos en que se funde la demanda, es decir, debo narrarle de manera cronológica, en este caso al Tribunal de Justicia Administrativa, cómo se dieron los hechos o el acto que pretendo impugnar. Ya también analizamos esto cuando vimos lo relativo a la demanda de amparo en los antecedentes del acto reclamado, y mis hechos en mi escrito mediante el cual interpongo mi recurso de revocación. Asimismo, debo acompañar a mi escrito de las pruebas que voy a ofrecer para sustentar la ilegalidad del acto impugnado. Si estamos hablando que voy a ofrecer una prueba pericial o testimonial, debo precisar sobre qué va a versar, así como el nombre y domicilio de los peritos o en su caso de los testigos, para que puedan ser debidamente notificados del día y la hora en que se va a desahogar la prueba. En caso de que se ofrezcan pruebas documentales, también se podrá ofrecer desde luego el expediente administrativo donde obra la resolución que estoy impugnando.
Para efectos legales vamos a entender por expediente administrativo el que contenga toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada, y dicha documentación, desde luego, por regla general, pues se encuentra a disposición de la autoridad administrativo fiscal, por lo que tengo que hacerle ese señalamiento en su momento al tribunal para que se lo requiera a su vez a la autoridad fiscal. ¿Qué más debe contener mi escrito? Desde luego los conceptos de impugnación. Fíjense bien, aquí no hablamos de conceptos de violación como en el amparo. Aquí hablamos de conceptos de impugnación. En materia de recursos, si recuerdan, hablamos de agravios. Entonces esto nos obliga nuevamente a distinguir propiamente entre lo que es un concepto de violación, lo que son los agravios y lo que son los conceptos de impugnación. Los conceptos de violación, si recordamos, cuando vimos lo relativo a la demanda de amparo indirecto, son los argumentos lógico-jurídicos que hace en este caso el quejoso para sustentar la inconstitucionalidad del acto reclamado, y normalmente lo que cito es un precepto constitucional que contiene derechos humanos que supuestamente me violentó la autoridad responsable, y obviamente el acto reclamado, y hacemos un enlace lógico jurídico del por qué dicho acto de autoridad ha violentado en mi perjuicio derechos humanos. En cambio, cuando hablo de agravios, no voy a hablar de cuestiones de constitucionalidad. Decíamos, ahí voy a argumentar cuestiones de legalidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a citar? En lugar de citar preceptos constitucionales que supuestamente violentó la autoridad, voy a citar preceptos legales, como lo hicimos en su momento en el recurso de revocación, los artículos del Código Fiscal que la autoridad no observó o que transgredió. Igual debo citar el acto que estoy recurriendo, es decir, la resolución de fecha tal o el oficio número tal, y mis argumentos del por qué considero que el acto o la resolución que emitió la autoridad fiscal pues contraviene el ordenamiento jurídico que estoy invocando. Y los conceptos de impugnación son propios del juicio de nulidad, es decir, en lugar de hablar de conceptos de violación o de agravios, voy a hablar de conceptos de impugnación. Y al igual que en los otros dos casos, insisto, debe contar con tres elementos: premisa mayor, premisa menor y mi conclusión. Premisa mayor: los preceptos legales, en este caso del Código Fiscal, que omitió observar o que contravino la autoridad fiscal. Premisa menor: el auto, la resolución que emitió en su momento la autoridad fiscal, que considero me está causando un perjuicio. Y mi conclusión, es decir, mi razonamiento lógico jurídico en el sentido del por qué la autoridad fiscal violentó X dispositivo del Código Fiscal al momento de emitir su resolución. Entonces, en este sentido, hablando de la demanda de nulidad, en lugar de hablar de agravios, vamos a hacer referencia a conceptos de impugnación. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Lucy? Sí, profe. Ok. Luego, ¿qué más debe contener mi demanda? El nombre y domicilio del tercero interesado, si es que existe. Recordemos que por regla general en este tipo de controversias no hay un tercero interesado. Sin embargo, sí tengo que manifestarle, en este caso al tribunal, bajo protesta de decir verdad, que en el caso particular no existe. En caso de que sí lo haya, pues tengo que manifestar si conozco o no su domicilio. ¿Qué más? Debo precisar los conceptos y objetivos que se persiguen en caso de que la sentencia me sea favorable y se condene a la autoridad
fiscal a dejar sin efecto su resolución. Esto obviamente normalmente nosotros lo hacemos en nuestro escrito en el apartado que nosotros analizamos como las pretensiones, es decir, qué es lo que voy a exigir en el caso concreto de la autoridad demandada. Finalmente, que debe contener mi escrito la firma autógrafa o bien la firma electrónica avanzada de quien formule, ya que sin este requisito pues se tendrá por no presentada la demanda. Y cuando el promovente lo hace mediante lo que es un juicio en línea, pues obviamente tendrá que ser con la firma electrónica. En caso de que el actor o demandante no sepa firmar, se debe estampar entonces en el documento una huella o su huella digital, y en el mismo documento la huella de otra persona que firmará a su ruego. Tratándose de personas morales, estas desde luego deben utilizar su firma electrónica avanzada. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, ¿qué documentos debo acompañar a la demanda? Pues obviamente debo acompañarle de la copia de traslado con sus anexos para cada una de las partes. Aquí es algo similar a lo que vimos en la demanda de amparo. El documento con que se acredite la personalidad de la persona que está promoviendo, es decir, si es persona física y lo hace en nombre y representación de otra, o si se trata de una persona moral, ya dijimos, debe exhibir el instrumento notarial donde se le otorga dicha calidad. Debe acompañarse también el documento en que conste el acto o resolución impugnada. Si se trata de negativa ficta, ya vimos que es la negativa ficta cuando la autoridad no me contesta y se presume que lo está haciendo en sentido negativo. Ahí deberá acompañarse una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad. Es decir, aquí se nos obliga a agotar un procedimiento administrativo en el sentido de obtener esa presunción de negativa por parte de la autoridad. Sin embargo, también lo dijimos, puedo esperar a tener certeza jurídica y me notifique sobre la resolución emitida la autoridad, y ya no tendría que agotar este procedimiento a efecto de conseguir el acuse donde se llega a presumir esta famosa negativa ficta. Debo acompañar también al escrito de la constancia de notificación de la resolución impugnada. Esto desde luego es importante, como lo dijimos en su momento, para determinar si el medio de impugnación, es decir, el juicio de nulidad, fue interpuesto en tiempo y forma, o a lo mejor ya lo interpuse cuando ya me prescribió la acción. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiese sido practicada por correo, así se debe hacer constar en la demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Y si la autoridad demandada, al contestar la demanda, hace valer su extemporalidad, deberá anexar las constancias de notificación en las que apoya que efectivamente se llevó a cabo la notificación. Es decir, aquí se le revierte la carga de la prueba a la autoridad fiscal. Bien, bueno, entonces vamos a ver en la práctica cómo se desarrolla la demanda de nulidad. Y para esto, desde luego, como ustedes lo saben, siempre parto de la teoría general del proceso. Entonces, para efecto